Hello, welcome to the World Bank Group's economy. Bienvenidos al Econotón del Banco Mundial. Es la primera transmisión en todo el mundo de 24 horas examinando temas importantes sobre economía y desarrollo. Durante las próximas 24 horas nos dirigiremos a ustedes en vivo desde las oficinas centrales del Banco Mundial en la ciudad de Washington y en las regiones donde trabajamos. Estamos hablando de lo fuerte que la economía, la finanza, la estadística y los datos apoyan nuestra misión para poder aliviar la pobreza extrema y poder crear prosperidad compartida. Desde que se fundó hace 75 años el Banco Mundial, se ha convertido en líder en finanzas para el desarrollo, con firme conocimiento analítico que apoya nuestros préstamos, nuestros créditos y trabajo asesor en países en desarrollo. Durante el Econotón, escucharán ustedes economistas del Banco Mundial, así como expertos que están trabajando en programas de país y proyectos para resaltar el valor de los datos y la investigación, tales como el análisis de mujeres en el negocio y en la ley, y haciendo indicadores de negocios que ayudan a catalizar las reformas en el país. También escucharán de nuestros clientes, la gente con la que trabajamos para ayudarles. Queremos estimular nuevo pensamiento y compartir conocimientos sobre las soluciones para los mayores desafíos del mundo y cómo podemos acercarnos a la prosperidad para todos. Espero que ustedes participen con nosotros al examinar los desafíos, el progreso y el potencial para reducir la pobreza y mejorar las vidas en todos lados en el mundo. Espero que participen ustedes en nuestra región de América Latina y el Caribe en las próximas 2 horas para ver el progreso y las oportunidades para reducir la pobreza y mejorar las vidas en la región. Por su mensaje. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Soy Josefina Townsend, periodista peruana. Para mí es un gusto participar en este evento inédito que se llama Econotón 2019, Hablemos del Desarrollo. Y de eso vamos a hablar, de los temas que son clave y que están formando nuestro futuro. Por ejemplo, la migración de los ciudadanos venezolanos por la crisis en ese país, también la protección al medio ambiente, cómo hacer que nuestras ciudades sean sostenibles con sistemas de transporte público modernos, con infraestructura bien construida. También cómo hacemos para incluir a más mujeres en la fuerza laboral, en la fuerza empresarial. Y en estos temas, ¿cuál es la participación? ¿Cuál es el acompañamiento que da el Banco Mundial? Tenemos socios de la prensa a quienes queremos agradecer y están retransmitiendo este programa. Son El País de España, El Tiempo de Colombia, Gestión del Perú, La Prensa de Panamá, El Economista de Centroamérica, El Comercio de Ecuador, Naciones Unidas de Brasil y la UNAM en México. También pueden seguir esta Econotón 2019 y compartir sus impresiones en los canales de Facebook y Twitter del Banco Mundial con la etiqueta, el hashtag Econotón. Aquí en el estudio estamos en la ciudad de Washington, nos acompaña el vicepresidente para América Latina y el Caribe, Axel Van Trotzenburg, y el economista en jefe para la región, Martín Rama. Con ellos vamos a conversar, con ustedes vamos a conversar sobre esos retos que tenemos por delante en nuestra región. Axel, tú has vivido como funcionario del Banco Mundial muchos años en América Latina y en distintos países de América Latina con situaciones disímiles. Ahora, has regresado hace muy poco de una gira por América Latina como vicepresidente del banco. ¿Cuál es tu balance? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son los desafíos principales? Bueno, yo veo 3 grandes cambios hace 10, 15 años cuando yo estuve en América Latina. Primero es los grandes cambios en la economía mundial, donde sobre todo Asia, el peso de la economía asiática deviene más y más importante. Es una mega tendencia que hay que notar y que significa que el gran desafío de América Latina es mantener su peso dentro de la economía mundial. Segundo, hay lo que está ocurriendo con el cambio climático. Eso tiene costos más y más grandes e implicaciones para todos, incluyendo en América Latina, cuando uno piensa los efectos, por ejemplo, de los huracanes en el Caribe, pero también en América Central, son enormes y hay que prepararse mejor. Y hay una palabra que casi no usábamos en América Latina, que es resiliencia. Resiliencia. Y eso es
un gran nuevo punto de nuestra estrategia es fortalecer la resiliencia. Y tercer, esta vez, lo que está ocurriendo en el mundo, desafortunadamente, la fragilidad de muchos países, sobre todo en los países más pobres, pero lo que hemos observado en el Medio Oriente, sea Irak, Siria, que esos países cayeron en un caos y una fragilidad enorme. Nosotros hemos siempre pensado que eso no puede ocurrir en América Latina. Y desafortunadamente se muestra con la experiencia de Venezuela que ahora también este continente está afectado de los flujos migratorios que jamás hemos visto. Entonces son 3 puntos que yo creo que donde vemos el cambio. Recordemos que este es un Econotón, estamos transmitiendo 2 horas sobre la situación en América Latina, pero va a ser de 24 horas de transmisión continua. Hablabas de Venezuela. ¿Puede hacer algo el Banco Mundial por Venezuela y qué está haciendo por los países que reciben a los migrantes y por los migrantes? Bueno, primero es que hay ahora 4 millones de venezolanos que salieron del país. Nosotros podemos acompañar a los países que reciben los venezolanos con apoyo directo. Eso se puede a través de nuestros programas de asistencia financiera. También estamos analizando todos los aspectos de esa gente, sea como es el estado de salud, el estado de educación, dónde van, cómo se puede encontrar trabajo, etcétera. En Venezuela mismo nosotros estamos monitoreando, pero no tenemos relación con Venezuela desde muchos años. Entonces, ahí no podemos hacer mucho. Sin embargo, cuando hay cambios de países, y nosotros hemos vivido ya en muchos países donde no hubo relaciones, pero en el momento donde nosotros podemos reactivar un programa, hemos hecho eso. Un ejemplo último fue, por ejemplo, en Myanmar, en Asia, pero también en África hemos experimentado con experiencias de una interrupción de largo plazo y cuando la situación permite, nosotros volvemos con fuerza. En el caso de Colombia ya hay ayuda en camino para los migrantes y para el país, para Colombia. En el caso del Perú, que tiene más de 800.000 ciudadanos venezolanos, ¿hay algún programa ya pensado? Nosotros hemos ofrecido a todos los países, incluyendo a Perú, que estamos dispuestos a ayudar directamente. Y en ese momento Perú ha manejado con sus recursos propios. Lo que uno nota más y más es con el éxodo que continúa fuertemente, que también los países lleguen a sus límites. Entonces, nosotros quedamos a la disposición a los gobiernos y en el caso que quieran, vamos a apoyarles directamente. Martín, el caso de Venezuela es un caso dramático, un caso extremo, con las consecuencias que estamos conociendo y viviendo en América Latina, pero tampoco las previsiones para el resto de la región son muy alentadoras, como hemos conocido en el último informe del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo analiza el Banco Mundial estas cifras? Sí, bueno, las previsiones siempre hay ajustes a lo largo del tiempo, pero diría hay 2 cosas de fondo, 2 elementos de fondo. Uno es una coyuntura internacional que para América Latina, que es un exportador de recursos naturales y productos derivados de recursos naturales, no es tan conducente como la que tuvimos durante la época del boom de los commodities. Eso es muy claro. Y segundo, hay tensiones en el comercio. Parte de la revisión de las previsiones es porque se ve que el comercio se está enlenteciendo. Hay tensiones internacionales fuera que no tienen que ver directamente con América Latina, pero que afectan... Entre Estados Unidos y China. Por ejemplo, y que afectan cómo se sienten los inversores, cuánta confianza hay, y eso también es un punto. Cambios políticos también en la región afectan. Ahí hay mucha diferencia entre países, diría. Si uno mira el conjunto de la región, hay un desarrollo muy positivo para la región, que ha sido la reducción de la pobreza, lo hemos visto a través de
la mayor parte de los países. La región en su conjunto pasó de 46 a 24% de la población viviendo con menos de $4 por día en apenas 12 años. Eso es un cambio muy fuerte y eso ha sido muy consistente. En crecimiento la historia es menos consistente. Tenemos experiencias que van desde muy rápido crecimiento, y Panamá en ese sentido es el país que está en la transformación más rápido, a países que han estado relativamente estancados en estos últimos años. Incluso los que crecemos, como el Perú, por ejemplo, o Colombia, pero no lo suficiente para seguir reduciendo la pobreza. ¿Qué está pasando? Y bueno, de nuevo, hay una dependencia de los commodities, pero además hay temas que son de la política económica de nuestros países. ¿Cómo se sale de ahí? No, pero A ver. ahí, en el caso de Perú, hay que considerar, primero, Perú ha creado un marco macroeconómico bastante estable y también ha permitido de tener una tasa de crecimiento que fue consistentemente superior al promedio de América Latina. Con una situación política incierta muchas veces. Claro, pero es un crecimiento económico en los últimos 15 años alrededor de 5%. Eso sí ha tenido un efecto sobre la pobreza. La pobreza fue reducida de 60% a un poco mejor, a más de 20%. Entonces hubo una caída bastante fuerte y ciertamente uno de los mejores desempeños en América Latina. Tal vez en Asia fueron también, uno puede observar estas bajas, pero en América Latina, tal vez también en Bolivia, pero el resto no ha tenido ese desempeño. Una pregunta que nos está llegando de la audiencia, bueno, en realidad varias preguntas se refieren a este tema, ¿no?, que hemos estado siguiendo y viviendo tan de cerca en América Latina, que es la corrupción. ¿Cuánto roba la corrupción en lo que es el desarrollo de nuestros países? Bueno, yo no tengo los datos. El costo de corrupción es altísimo y afecta la confianza en todos los aspectos de la vida. Yo creo que en las últimas elecciones a través de América Latina, uno de los principales temas de la población fue la corrupción. Entonces hay que reaccionar. El banco está involucrado en luchar contra la corrupción hace 25 años. Fue en 95 cuando el entonces presidente del Banco Mundial, Wolfensohn, ha comenzado a hablar sobre la palabra corrupción y el cáncer que representa la corrupción. Y nosotros estamos tratando no solamente a través de nuestros estudios, demostrando el costo alto para las economías en América Latina, pero realmente en todo el mundo. Y en segundo, en nuestras operaciones de inversión, de tener todos los elementos que pueden asegurar la ejecución apropiada. Tenemos acá, dentro del Banco Mundial, un sistema de control y también que se pueden hacer el seguimiento si hay una sospecha que hay corrupción. Y nosotros no limitamos solamente a los países donde hay la corrupción, sino también a los proveedores, sea en los países ricos que están involucrados. Allí nosotros ponemos estas compañías también en una lista negra. ¿Cuánto puede aportar para tener un crecimiento mayor en América Latina el libre comercio, los acuerdos como la Alianza del Pacífico o el anuncio que ha hecho Mercosur de un futuro acuerdo con la Unión Europea? Pensamos que eso es importante porque hay dos características de la región que la hacen un poco diferente de otros. Una es una región más cerrada al resto del mundo que otros. Axel estaba hablando de Asia y el crecimiento de Asia. Asia, en particular hacia el este, China, Vietnam, han sido economías muy abiertas que han utilizado los mercados mundiales para conectarse. Cuando uno mira América Latina, hay bastante menos de eso. Es irregular según hay distintos niveles de apertura. Chile ha sido un país que ha utilizado, por ejemplo, acuerdos comerciales de manera muy sistemática para abrirse, pero no todo el mundo estaba muy abierto y en particular Mercosur. Y Mercosur no era abierto tampoco, precisamente. O sea que desde ese punto de vista ya estamos
en este momento procesando un estudio que vamos a lanzar en el mes de octubre sobre las consecuencias de una mayor integración comercial para la región. Y son claramente positivas en términos de crecimiento, en términos de cambio estructural, de aprovechar mejor las ventajas, volverse más competitivo. O sea que esta es una de las áreas donde realmente América Latina puede progresar. O sea, tiene un potencial ahí. Tiene un potencial para mejorar. No quiere decir que vaya a llegar... Como dijo Axel, hay muchas cosas que son domésticas. ¿Por qué Perú logró lo que logró? Tiene que ver con políticas económicas, pero quizá otros países puedan acercarse. Ahora hay una pregunta que nos llega desde el Ecuador, del periodista César Augusto Sosa del Comercio. A propósito de los 75 años de los acuerdos que dieron nacimiento a instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario, el mundo necesita un nuevo acuerdo acorde a los nuevos problemas globales, cuáles son los desafíos de la economía mundial en la actualidad, algunos ya lo hemos mencionado, y con base a lo anterior, sobre qué pilares se debería construir este nuevo acuerdo global, si es que es necesario. Lo que yo he aprendido dentro del Banco Mundial con las negociaciones que hemos hecho con el aumento de capital o movilización de recursos, no estoy como dije que uno necesita necesariamente nuevos acuerdos, pero hay que siempre pensar cómo una institución internacional puede quedar relevante. Entonces nosotros tenemos que ir con el tiempo, ajustarse en forma permanente, porque una internacional tiene que responder a nuestros problemas, a nuevos desafíos y reaccionar en una forma que es no solamente palabras, pero con los hechos y con respuestas que no son las soluciones de ayer, pero con innovación, creatividad y después responder rápidamente. Entonces hay exigencias a nuestras instituciones que requieren casi un cambio permanente, de ajustarse a todos los cambios que ocurren en el mundo para mantener la relevancia, porque estas instituciones fueron creadas para resolver a problemas. Hace 75 años, esa conferencia de Bretton Woods fue para responder a la caída y el fracaso del sistema en los años 20 y 30. Entonces, para crear un nuevo sistema de coordinación, pero también reconstrucción de Europa y el desarrollo. Una caída producida por populismos. ¿Les da temor el resurgimiento de algunos populismos? Para mí personalmente siempre estoy preocupado con el populismo. Nosotros en el Banco Mundial vivimos el internacionalismo, la tolerancia y respeto a las otras culturas y aprovechar la diversidad de los países. Entonces nosotros hemos mostrado dentro de esa organización el valor que nosotros podemos aportar si nosotros podemos aprovechar de la riqueza que todos los países pueden traer en una organización internacional. Y en ese sentido, de reducir eso con imágenes negativas de una cultura a otra cultura, ciertamente es no el espíritu como el banco quiere trabajar, jamás fue nuestra espíritu es en una cooperación internacional y sobre todo la tolerancia. Y que el espíritu fundamental es la solidaridad. Absolutamente. Sí, sin duda. Ese es el tema. Entonces, que no es solo un banco que hace préstamos en el sentido convencional, sino también un banco de conocimiento. Absolutamente. Y yo creo que es siempre importante decir que nosotros no somos un banco de inversión ni de comercial. Nuestro banco es traer financiamiento a los países para hacer proyectos de desarrollo, para avanzar el desarrollo humano y para nosotros el éxito no es una ganancia financiera, sino la ganancia en términos de la reducción de la pobreza o si se puede ampliar el sistema de educación y mejorar la calidad de educación. Esos son nuestros objetivos. Y en ese sentido, de nuevo, el espíritu de la cooperación internacional
es también de aprender de otros países. En ese sentido, el conocimiento siempre fue un elemento clave dentro de nuestra organización, porque hay que aprender de algo exitoso. Toma su país en Perú. En los últimos años, el país fue muy exitoso en reducir la malnutrición. Entonces, esas son experiencias que hay que compartir con otros países, por ejemplo, en Guatemala, donde hay todavía una malnutrición muy alta. Entonces, eso es algo que para el banco es esencial. Para el 2020 las proyecciones son mejores que las que hemos conocido el 2019. Hacia el 2020 sí, esperamos una mejoría, pero de nuevo no es un cambio dramático si no se hacen otras cosas, ¿verdad? Si no se hacen cosas como lo que estamos hablando en términos de mayor integración comercial, el tema de los déficits fiscales, que es alto, se está mejorando, pero es alto. El tema de la deuda pública, esta es una región donde el promedio de la deuda pública es el 60% del producto, pero 7 países de la región están bastante más arriba de eso. Entonces, sí, somos optimistas, pero el optimismo también necesita un empujón. Y un consenso político también en los países y los cambios de gobierno. Eso yo no soy tan seguro. Primero, nosotros nos pronunciamos sobre los gobiernos. Nosotros trabajamos con todos los gobiernos, pero claramente hubo diferentes resultados. Yo creo que eso refleja lo que la gente quiere elegir. Tal vez para nosotros es siempre buscar lo que es importante para el desarrollo. Y en América Latina y el resto del mundo, nosotros no somos un banco o una entidad que piensa solamente a la próxima hora. Nosotros queremos ser una organización de largo plazo. Nosotros somos socios de los países de largo plazo, pero también en el pensamiento estamos dirigiendo atención a los problemas de largo plazo y cómo nosotros podemos contribuir a esta resolución. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Axel. Gracias, Martín. Nosotros seguimos, porque esto es una maratón, es nuestra Econotón sobre la situación en América Latina. Vamos a tener videos, reportajes en distintos países, vamos a tener también entrevistas desde Panamá, desde el Perú, en fin, hay República, después también Jamaica también. Pero primero vamos a una pausa y regresamos. Muy bien. ¿Está? Bien.
Estamos de regreso en esta Econotón, una maratón sobre el desarrollo en el mundo y en ese momento particularmente en nuestra región. Nos acompaña en el estudio Seynabou Sakho, ella es directora del Banco Mundial para Centroamérica y con ella vamos a conversar con un tema clave, un tema pendiente en América Latina, la región en realidad la más desigual. ¿Cómo acabar con esa desigualdad, con la exclusión? Tú has estado, Seynabou, en Panamá hace muy poco y has conversado con algunos de los sectores más olvidados, más excluidos del desarrollo, que son las poblaciones indígenas y también los afrodescendientes. Cuéntanos un poco de estas conversaciones que has tenido. Muchas gracias, Josefina. Bienvenida. Gracias. Tuve el placer de reunirme con miembros y líderes de estas comunidades indígenas y también afrodescendientes de Panamá. Tuve el placer de reunirme con Abigail Grajales, lo van a ver en el video, que es el presidente del Congreso Territorial de las Tierras Colectivas en Berá. Se ubican cerca de la ciudad de Panamá en el río Chagres y son muy importantes para el canal de Panamá porque cuidan de las aguas y también del bosque. Me reuní también con Boris Gondola, que van a ver también, que es el exalcalde de Santa Isabel. Y este distrito está en la punta nordeste del país, de su costa atlántica, donde tenemos muchos afrodescendientes. Y lo que hicimos es conversar sobre los temas que les afectan más. Y hablan de servicios básicos, acceso a servicios básicos. Y solo para darte un ejemplo, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas, solo un 60% tiene acceso a agua potable en Panamá. ¿Y el resto de la población? Un 95% por las poblaciones que no son indígenas. Y un país como Panamá que ha venido creciendo de manera sostenida, a tasas mayores que el resto de la región. Y se sienten como un poco olvidados de ese desarrollo. No lo están. Y también, ¿no? Porque visitamos también una ciudad cerca del norte, también de la costa atlántica de Panamá, en nombre de Dios. Unos habitantes nos contaron que de vez en cuando tienen hasta un 90% de desempleo. Y un 90% de desempleo es algo también que a menudo es una de las causas de la migración. Quiere decir que han sido muy afectados un poco en sus accesos a oportunidades económicas. Ahora, el tema de los afrodescendientes también y de las poblaciones indígenas, lo que me contabas un poco antes de entrar a este estudio, es que ellos quieren que se respete su cultura, sí, pero que también tengan acceso a lo que tienen todos los ciudadanos, la gran mayoría de ciudadanos en el resto de, por ejemplo, el territorio panameño. Sí. Y eso es exactamente el punto, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de los pueblos indígenas, lo que el Banco Mundial está haciendo es apoyarles en la implementación de un programa muy innovador. Y es innovador porque lo que está haciendo es dándoles el liderazgo y el protagonismo, porque tienen su visión de desarrollo, que llaman su cosmovisión, y un poco incorporar esta visión en el Plan Nacional Integral de Desarrollo. ¿Y están incorporándolo en el trabajo con el banco? Sí, exactamente. ¿De qué manera? Este proyecto, por ejemplo, sus servicios de salud, sus servicios de educación, tiene que ver con sus creencias, lo que piensan, tiene que ser un abordaje integral, no solo lo que nosotros pensamos o otras partes, integrando exactamente a su cultura, a su identidad, a sus creencias y a su visión del mundo. Y misma cosa cuando pensamos a los afrodescendientes, porque tienen una cultura muy rica cuando hablamos de artes, cuando hablamos de música, pero al mismo tiempo se ven un poco olvidados en el proceso de desarrollo del país, especialmente en el caso de Panamá, que ha sido uno de los países que crece más en la región. Entonces, en este caso es exactamente esta riqueza, por un lado, cultural, y esta pobreza. Y cómo tener un poco un abordaje para volverles al centro de su desarrollo y darle el protagonismo que ellos necesitan. Y hemos trabajado mucho con los afrodescendientes, como también con los pueblos indígenas, para un poco cerrar esta brecha, porque en fin, la inclusión está en el centro de nuestra visión como Banco Mundial. Y una brecha que se reproduce también en otros países de América Latina. Pero vamos a Panamá y escuchemos tus conversaciones.
Santiago del Príncipe, en Panamá. Y estoy aquí con Boris, que hasta hace 2 días era el alcalde aquí. Y queremos un poco compartir con él su identidad, su cultura, sus desafíos, sus sueños para su comunidad. Boris, muy buenos días y muchas gracias por recibirnos aquí en tu tierra. Gracias. Palenque de Santiago del Príncipe, en una amnistía que dio el rey de 1579, nuestro máximo líder, Luis de Mozambique, que se acerca al nombre de Dios, acepta la amnistía y nos convertimos en el primer territorio libre de toda la América. Pero eso nos da una gran responsabilidad y es de luchar por la libertad de todos aquellos que quedaron presos en la negrería en nombre de Dios. Y después de 500 años aún estamos aquí conservando nuestra cultura y nuestras tradiciones. ¿Y su cultura, su tradición, su historia, qué significa para ustedes, para Latinoamérica, para el mundo? Bueno, yo creo que el mundo nos desconocía de nuestra presencia y de nuestra historia. Y aún desconoce de nuestra presencia cuando los datos de Panamá y de otros países no especifican claramente si hay afrodescendientes o no, y nosotros hemos vivido parte de esa historia y lo estamos resolviendo. Nuestra cultura representa el símbolo de la resistencia, del que todavía, a pesar del tiempo, aún estamos aquí, y también representa nuestra identidad como negro, descendiente de negros y marrones que llegaron de África, llegaron al Caribe panameño, que lucharon, se defendieron y que a pesar de la esclavitud y a pesar del olvido y a pesar del abandono, aún después de 500 años, seguimos aquí tratando de llevar una vida adelante en compañía de nuestros seres queridos y tratando de conservar lo mucho o lo poco que nos legaron nuestros antepasados. No, yo puedo ver aquí el orgullo, puedo ver también toda la riqueza de su historia. Al mismo tiempo, hablamos también de estadísticas muy difíciles. Hablamos de un 90% de desempleo. Hablamos de una falta de muchas necesidades básicas. Para ustedes que hacen parte de uno de los países que han sostenido un crecimiento más fuerte y sostenido de la región y tal vez del mundo, ¿cómo ven el desarrollo? ¿El desarrollo inclusivo ha llegado aquí o no? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, nosotros en los últimos años muy pausadamente ha sido como también una victoria y un logro, porque antes estaba como detenido. Y en estos procesos inclusivos, donde han tenido que incluir todos los municipios del país, definitivamente han llegado aquí algunos recursos que de otra forma no hubieran llegado, porque no estamos dentro de las prioridades de los estados o del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, el desarrollo se ve... lo que la gente percibe es que el desarrollo llegaría si tienen posibilidad de acceder a puestos de trabajo, si consiguiéramos un canal o una carretera que nos permitiera conectarnos con la ciudad capital. Eso sería parte del desarrollo. Si el 90% de desempleo se reduce en un porcentaje significativo, sería parte del desarrollo. Si tuviéramos aquí una escuela secundaria, eso sería un indicador del avance y del desarrollo. Pero cuando todas estas cosas están ausentes y nosotros, aunque salgamos a explicar la necesidad de nuestro pueblo, no logramos que eso se concrete, entonces aún vemos el desarrollo muy alejado de nuestra gente y de nuestro distrito Santa Isabel y del Palenque de Santiago del Príncipe. Ayer participamos en la toma de posesión de un nuevo gobierno que llegó con una plataforma de inclusión social, de acabar con la pobreza extrema y la desigualdad. No sé si ustedes lo saben, pero así es la misión del Banco Mundial. Y mi pregunta es ¿dónde ven oportunidades de cambio? ¿Qué va a un poco pasar con esta nueva oportunidad? ¿Qué ventanas de oportunidades tienen que aprovechar con este nuevo gobierno? Bueno, creo que el nuevo gobierno nos da la posibilidad a nosotros de lograr algún grado de avance, porque sentimos que el presidente es un aliado de nuestro Palenque. Y decimos que es un aliado de nuestro Palenque porque él fue diputado electo en estas tierras 2 periodos. Entonces se convierte en el aliado que necesita el Palenque de Santiago del Príncipe, que necesita el municipio de Santa Isabel, el municipio de Portobelo y el otro municipio costero. Y creemos que hay esperanza, que hay fe y que hay las posibilidades de que podamos avanzar en este periodo, lo que no hemos avanzado en otros, porque tenemos un aliado sumamente importante, porque conoce nuestra tierra, conoce nuestras necesidades y también conoce a nuestra gente.
Yo tengo dos preguntas, ¿no? Una sobre la migración. Yo he visitado La Ceiba, donde también las comunidades garifunas han sido muy afectadas por la migración, y entiendo que aquí es el caso. Si tuvieras un mensaje para esta parte de tu comunidad que está en búsqueda de otras oportunidades afuera, ¿qué sería este mensaje? Y ese es mi primer mensaje. El segundo, y para el mundo, ¿qué sería tu mensaje sobre tu comunidad y sus perspectivas? Bueno, el 90% de desempleo afecta la permanencia de los jóvenes dentro de nuestras comunidades. Sabiendo que ellos son jóvenes, están buscando la posibilidad y la oportunidad de garantizarse una vida mejor. Le podemos decir que cuando lo logren, cuando lleguen a la ciudad y logren estudiar en las universidades y logren tener éxito, que regresen a su pueblo para garantizar la continuidad del legado que dejó el pueblo cimarrón a los que hoy vivimos en esta tierra. Para el mundo, estamos aquí hace 500 años, nuestra presencia hoy se da a conocer a través de este medio y a través de otros que han estado llegando aquí, pero no ha pasado hasta después de 500 años. Quiere decir que tenemos un problema de 500 años de comunicación con el mundo. De aquí en adelante depende del mundo y depende de nosotros mantener esa comunicación estrecha para lo que ha pasado aquí en el Palenque de Santiago el Príncipe no se pierda en el oscurantismo, no se pierda a lo largo del tiempo, no se pierda por la lejanía, no se pierda por el abandono, sino que hay cultura, que hay riqueza cultural, que hay seres humanos afrodescendientes que hemos estado aquí cuidando este paraíso tropical y que necesitamos la ayuda de todas estas instituciones para que las políticas públicas que se desarrollen garanticen el sostenimiento y el sobrevivimiento de nuestras comunidades, como lo son el Palenque de Santiago el Príncipe, el municipio de Portobelo, el de Chagre, el de Donoso y este que es el municipio de Santa Isabel. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con usted. Y podemos ver que aquí estamos, pero al mismo tiempo estamos al centro de nuestra misión, que es una misión de inclusión, porque ustedes tienen mucho que contribuir en la riqueza cultural, histórica de este país, de esta región y del mundo. Y cuenten con nosotros en este proceso. Muchas gracias. Gracias. Hola Abigail, un placer estar aquí con ustedes, visitándoles aquí. Yo quería saber un poco cuál ha sido este proceso de desarrollo de este plan integral de desarrollo de pueblos indígenas para ustedes. Primero, bonita experiencia, oportunidad de nosotros progresar nuestro desarrollo desde la cosmovisión propia nuestra como pueblos indígenas. Segundo, también el espacio como diálogo con el Estado panameño para lograr ese plan para nosotros importante. Y siempre hablamos de desarrollo, pero para ustedes, ¿qué significa un desarrollo inclusivo? Lo que pasa es que para nosotros el tema de desarrollo, o sea, el mundo indígena vemos el desarrollo en otro ámbito. Uh-huh. Para nosotros el desarrollo es el buen vivir, para nosotros el desarrollo. Uh-huh. Entonces, el desarrollo para no indígenas es una transformación de la humanidad, pero para nosotros es el ver el mundo diferente, en donde se involucra todo lo que tiene que ver el tema de salud, la cultura, la sobrevivencia, nuestro bosque, nuestro río, todo eso para nosotros es el desarrollo. Entonces, y muchas cosas de la interpretación que dan otro concepto, llámese de otro ámbito, el desarrollo, no el desarrollo, estar en un desarrollo excluyente, porque el desarrollo del sistema de los países son excluyentes, por lo tanto nos hacen más pobres en vez de ser desarrollados. No, y siempre una pregunta que tenemos, y ¿qué son los desafíos que enfrentan específicamente en sus comunidades? Hay varios, ¿no? Uno es estar en un nivel también de participación para construir en el desarrollo del país, ese uno.
Lo otro es también ser visible como población marginada del país y de esa manera entonces que nos tomen en cuenta en todos los planes y programas que establezcan los estados del país, en este caso Panamá. Ese es un poco el desafío, y también estar en un nivel de comunicación, educación y salud en todos los niveles, ¿no? Ese para nosotros es el desafío más grande que tenemos, y así entonces estar siempre en el espacio de diálogo con el gobierno nacional. En este contexto, que este proceso ha sido diferente de otros procesos. ¿Cómo ha sido tan diferente? ¿En qué ha sido diferente? Bueno, primero, como decía, es bonita oportunidad para nosotros. Lo que pasa es que este proceso es tan diferente, en donde nos sentamos el gobierno panameño y pueblo indígena. Esa es la diferencia. En donde compartimos planes, prioridades desde la Conmovisión, y que también el gobierno entiende que es importante entonces la inclusión en todos los planes y procesos que desarrollan los estados, y entonces por eso es tan diferente, y también además que es un plan, un proceso propio nuestro que está tomando en cuenta el Estado panameño, para así entonces también tener en su agenda, incluir en la agenda de Estado, ¿no? Esa es un poco la diferencia del resto de los procesos, que no han sido así, sino que un poco parcializados en temas de pueblo indígena. Esa es la diferencia hasta el momento. Abigail, si tuvieras un mensaje para el resto del mundo, ¿qué sería este mensaje? Bueno, decirle al mundo indígena que es importante exigir oportunidad, exigir a los estados de que tenemos también derecho de ser partícipe de una sociedad justa como nación indígena, como pueblos indígenas. También decirle al mundo indígena de que mientras haya la comunicación entre todas las naciones del mundo, todos nos colaboramos los unos a los otros. Así que ese es un mensaje que pudiéramos dar desde aquí, de Panamá, como nación emberá, como pueblo emberá, de que es importante estar en ese estadio donde todos se quieran beneficiarse, llámese indígena o no indígena, pero lo importante para nosotros, que estemos también en ese campo de exigir nuestro derecho y también colaborar a los estados donde somos nosotros. Así que un poco el mensaje a la nación indígena del mundo. Muchísimas gracias, es siempre un placer hablar contigo. Bueno, dispuesto a siempre acompañar procesos importantes como estos, Senaú, y entonces creo que personas como ustedes también nos hacen grandes y nos inspiramos y nos sentimos como con mucha fuerza de trabajar con nuestros pueblos, trabajar con nuestra comunidad y atender a nuestra base comunitaria que tanto lo necesita. Así que muy agradecido de parte de ustedes como Banco Mundial, y que nos sigan apoyando siempre, y está claro, en la coordinación siempre con nosotros, con las autoridades indígenas, y decimos cuando hay planes importantes, decimos presente entonces en esos procesos. Así que muchas gracias. Gracias, y sabemos que sin ustedes no podemos pretender a tener una región de América Latina inclusiva. Entonces es siempre un placer trabajar con ustedes. Gracias. Mucho gusto. Senaú, tú has escuchado un mensaje reiterado entre tus entrevistados. ¿Cuál es el que ellos quieren que quede de este reportaje? Un tema recurrente en ambas conversaciones con los pueblos indígenas y también con los afrodescendientes es que quieren preservar sus tierras ancestrales, quieren preservar su cultura y sus tradiciones, pero más que nada lo que quieren son oportunidades económicas y sociales para que ellos y sus hijos tengan una vida digna. Gracias, Senaú. Y a los desafíos históricos de nuestra región, como han sido la pobreza o la desigualdad, se ha sumado en los últimos años también la crisis migratoria de los casi 4 millones de ciudadanos venezolanos que están buscando refugio en países como Colombia o el Perú. Veamos el reportaje que hice en Lima a una arepera, un lugar donde se preparan arepas, y también a la experta del Banco Mundial en temas de migración, Paula Rosiasco.
14 días caminando, o sea, 2 semanas prácticamente para llegar aquí a Ecuador. La comida del caminante, más que todo es pan y gaseosa. Bueno, lo más difícil es los bolsos de encima, los niños que a veces no quieren caminar, que se cansan, que uno tiene que aguantar un rato. Por lo menos en los páramos de Pamplona hubieron varios caminantes antes de nosotros, murieron. Los migrantes vienen a pie, mujeres muy delicadas, mamás a punto de abortar, o señoras con las piernas muy hinchadas, imposible de caminar, personas mutiladas que no podían seguir más su camino. Está llegando en una pobreza extrema, pero que no tienen prácticamente absolutamente nada, ni para un pañal, ni para la leche, ni para la ropa, ni para nada, que no encuentran absolutamente nada. Muchos me dicen que están comiendo a veces de las basuras en la calle y eso, y es un drama social muy, muy grande. Nosotros atendíamos un promedio diario de más o menos 15, 20 personas al día. Pero en este momento las estadísticas nos están mostrando que estamos atendiendo un promedio de 180 200 personas diarias. Esto está desbordado de cualquier precedente que tú puedas tener, no hay nada que lo compare. Yo dejé todo, mi casa, mi profesión, mi familia. Yo soy abogada y me iba muy bien. Los estudiantes venezolanos, primero son chicos que vienen completamente tristes, vienen dejando toda su parte, primero material y luego su parte sentimental. Han dejado amigos, han dejado familiares, incluso lloran dentro de las aulas, no se ubican en la institución y realmente en nuestra institución hemos querido que ellos se sientan bien. Hay la posibilidad para las personas de poder tener un centro de asistencia médica, de poder comer. Además, hay servicios para mujeres que viajan solas, para niños, para adultos mayores. Entonces, un lugar donde las personas puedan por lo menos ser atendidas después de días o meses de viaje. Salimos con nuestras maletas, pero dejando nuestros corazones allá. Es importante el apoyo de todos los países, ya que no es fácil para nosotros sentirnos solos. La proyección que nosotros tenemos es colocar academias, poder recibir a todas esas personas que desean aprender a jugar el béisbol y el softball. Tenemos ya aproximadamente 7 meses dando clases y la gente que le interesaba se acercaba, mira, quiero aprender cómo es la cosa. Ya llegará el momento en que pase toda esa situación terrible que está pasando en Venezuela y volvamos, y lo que nos sentimos a gusto en este país nos quedamos. Esta movilidad humana mixta que estamos teniendo no va a parar, es algo que va a continuar, que es impredecible y que se requiere también en momentos de inserción en la educación, inserción laboral y también trabajar en la comunidad para frenar la discriminación y la xenofobia. Si se soluciona mi país, me iría caminando otra vez a mi país. Me voy siquiera hasta gateando, me regreso a Venezuela. Voy a ser la primera que me voy a ir. Va a ser primero, que así tenga que volver a caminar, regreso a mi país. Esta es una escena que ya es frecuente los fines de semana en Barranco, un tradicional distrito limeño. Personas que hacen fila para poder comer arepas, un producto hasta hace poco prácticamente desconocido en nuestro país, un sabor emblemático en Venezuela. Nos acompaña ahora Jessica Crocane, ella es la propietaria del Gudare. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por venir a visitarnos nosotros hoy acá. Bueno, un éxito ha sido la llegada de las arepas, no solo para la nostalgia de los venezolanos,
venezolanos, sino también para los peruanos. Totalmente para los peruanos. Mira, te cuento. Nosotros empezamos este emprendimiento junto a mi esposo Brian Chin, que hoy no pudo estar acá, pero nosotros empezamos este emprendimiento hace 2 años ya y sinceramente te digo, antes la mayoría de personas que venían eran venezolanos, pero hoy puedes ver a peruanos, ya vienen peruanos, una mesa de 8 peruanos donde solamente ellos dicen, mira, quiero comer arepa, ya realmente conocen la comida como es. Vienen argentinos, de hecho en estos vinieron unas personas asiáticas, vienen de todas partes, ya no solamente somos para el público venezolano, sino para cualquier tipo de público. Incluso ya tienes una arepa que viene a ser una fusión. Sí, tenemos arepa de lomo saltado, tenemos cachapa de lomo saltado, tenemos empanada de lomo saltado. Ya prácticamente hicimos una fusión realmente entre comida venezolana y comida peruana. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti al momento de instalarte y formar un negocio en el Perú? Mira, realmente cuando nosotros decidimos este emprendimiento de que iba a ser por parte de comida fue un poco difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que Perú en gastronomía son como que los más top. Entonces entrar con comida venezolana era bastante difícil. Pero sin embargo yo siempre digo, mientras tú crees en tu marca y crees en lo que estás haciendo y tengas fe y pongas todo, mira, yo creo que todo va a salir bien. Siempre tienes que confiar en lo que haces. Y con el éxito que tienes tú no te estás olvidando tampoco de tus compatriotas en una situación difícil. Haces trabajo comunitario. Claro, totalmente. Justamente ahorita venimos de hacer una jornada. Estaba Marco Música, estaba el embajador de Venezuela. Fue algo bastante bonito, sinceramente. Dimos comida, abrigos, medicina. Todos los domingos nosotros también. Lo que pasa es que a mí no me gusta tanto ese tema de colocarlo en redes sociales porque lo hacemos nada más para que, ¿sabes? Para satisfacernos nosotros y decir, mira, la gente está bien, está abrigando. ¿Tuviste que enfrentar algún tipo de rechazo, una muestra de xenofobia? Mira, sinceramente gracias a Dios que no. Por eso le agradezco tanto a Perú porque me ha abierto las puertas de una manera increíble, increíble. Todo ha salido muy bien. Jessica, muchas gracias. No, gracias a ustedes más bien por venir y visitarnos. El caso de Ludar es un caso exitoso, pero un excepcional. La gran mayoría de los más de 800.000 migrantes que son parte del éxodo venezolano aún viven en situaciones muy difíciles. Un reto no solo para ellos mismos, sino también para los países de nuestra región que los acogen. Nos acompaña Paula Rociasco, experta regional en inmigración. Paula, bienvenida. Dinos, este éxodo sin precedentes en nuestra región, ¿qué desafíos nos plantea? Mira, como tú lo dices, es una situación sin precedentes en la región. Es el segundo movimiento de personas vulnerables más grande del mundo después de la situación de Siria. Y esto implica que hay muchas personas llegando de manera muy rápida a las áreas receptoras, lo cual crea presiones en los sistemas institucionales, en la provisión de servicios, en los mercados laborales y también en los sistemas de precios. Ajustar estos mercados, dar respuesta toma tiempo y toma recursos. Por ejemplo, para Colombia estimamos que más o menos se requeriría 0.5% del PIB del 2018 para dar atención a la población venezolana. Por otro lado, también genera una serie de impactos para la población en sí misma. El proceso migratorio es un proceso muy fuerte, son personas que están dejando atrás sus familias, sus redes de apoyo, sus propiedades, están llegando acá sin conocer a nadie y en el proceso de tránsito muchos mueren por la situación tan agreste del terreno. También muchos se enfrentan a situaciones de explotación sexual, a situaciones de explotación laboral, a discriminación y xenofobia. En el Perú hicimos una encuesta y encontramos que 36% de la población venezolana se ha sentido discriminada por su nacionalidad y 10% ha tenido alguna experiencia o ha sabido de alguien que ha experimentado violencia desde que llegó al Perú por un desconocido. Paula, lo que estamos viendo acá, el éxito del Ludar es algo aún excepcional, pero ¿qué pueden hacer los países para aprovechar el potencial de los migrantes y refugiados? Lo más importante es generar un marco de respuesta coordinado y multisectorial. Esto implica, por ejemplo, generar una serie de acciones a nivel institucional y a nivel de leyes para poder dar acogida e integrar a los migrantes a los mercados laborales y a las comunidades. Lo segundo también es incrementar la resiliencia de las comunidades receptoras, ampliar la provisión de servicios, dinamizar las economías locales. Lo tercero es también muy importante mitigar las vulnerabilidades de los migrantes, dar atención a las personas que han sido víctimas de explotación o que tienen el potencial, por ejemplo, de contribuir a la economía y no lo están pudiendo hacer de manera efectiva. Y lo cuarto es generar un diálogo nacional, local, regional, de respuesta que permita tomar estas acciones. También es importante resaltar que en esta situación en particular hay un gran potencial. La población venezolana es más calificada en general que la población local. Este es un partido que estamos viendo la semifinal de la Copa América, ¿no? Sí. Bueno, y el fútbol es Latinoamérica. Nos une, el fútbol nos une, porque no está jugando ni Venezuela
ni el Perú. Exacto. Sin embargo, estamos aquí todos reunidos. Exactamente. ¿Cómo evalúas las medidas que están tomando los gobiernos frente a esta crisis y también cómo miras tú estas medidas restrictivas que están poniendo algunos países para la migración? Bueno, hay muchos países que están generando unas innovaciones muy valiosas, ¿no? En general, Latinoamérica y las comunidades mismas han abierto sus puertas, han sido solidarias con la población venezolana. En Colombia, por ejemplo, tenemos que el gobierno colombiano ha generado una respuesta, una innovación muy importante que es la Gerencia de Frontera, que es una unidad en la presidencia que coordina la respuesta y que ha permitido generar una política nacional de respuesta con costos, con asignación de responsabilidades en un muy corto plazo. Esta política, de hecho, fue desarrollada con base en un análisis que hizo el Banco sobre impactos de la migración. Países como Perú también han desarrollado innovaciones importantes, por ejemplo, la formulación del permiso temporal de permanencia, que permite que las personas entren, tengan permiso de trabajar, puedan integrarse socialmente. O también el Centro Binacional de Atención Fronteriza, en el cual se da tanto un control migratorio que garantiza la seguridad del territorio, como también una facilidad para dar acceso a atención humanitaria de emergencia. Y en cuanto a medidas de control del ingreso, básicamente lo que tienes es que personas como Jessica no van a poder realizar su potencial. Tenemos que tener en cuenta que la migración está pasando por una crisis en las áreas de salida, no necesariamente por una atracción de las áreas receptoras. Entonces la gente que va a salir de Venezuela va a salir y va a llegar al Perú de todas maneras, pero los países pierden el potencial de saber cuántos son, de saber quiénes son, de saber qué potencial tienen y dar los mecanismos para que alguien como Jessica pueda ejercer su potencial, trabajar, integrarse, contribuir a la economía. ¿cómo está acompañando el banco los países en esta crisis? Bueno, el banco ha hecho uso de todos los instrumentos que ha desarrollado para situaciones similares alrededor del mundo. Está dando una respuesta multisectorial liderada por las prácticas de pobreza y de social, pero en consulta y en trabajo conjunto con los expertos de todos los sectores. Esto incluye hacer trabajo analítico que permita a los países identificar cuáles son los mayores impactos sociales, económicos y sectoriales de este proceso, pero también generar marcos de respuesta. Segundo, también le permite, o el banco también ha proveído asistencia técnica a países como Colombia para poder dar respuesta y generar políticas. Tercero, también ha movilizado financiamiento. En ese momento aprobamos un proyecto por $750 millones para dar respuesta a la migración y también ha facilitado la entrada de Colombia al Global Concessional Financing Facility, que aprueba o facilita las condiciones de préstamos. Y finalmente ha hecho uso de su poder de convocatoria para traer a la mesa a diferentes sectores, a las Naciones Unidas, a los gobiernos, al sector privado, a dar una respuesta conjunta a esta situación. Paola, muchas gracias. Dejamos el Udara y sus arepas y nos trasladamos a otro punto de América Latina para conocer de qué manera y desde ahí se están enfrentando otros retos para nuestro desarrollo. Buenos días con todos. Nos encontramos en una de las obras de transporte más ambiciosas y modernas de Latinoamérica. Se trata del Metro de Quito. Quito es una ciudad que tiene un poquito más de 2 millones de habitantes y el 60-70% de habitantes se transportan en transporte público. Y esta obra le va a dar muchísima viabilidad y sostenibilidad a la ciudad. Estamos en el área de talleres y cocheras del Metro de Quito y hemos invitado a Juan Carlos Álvarez, quien es el representante residente del Banco Mundial en el Ecuador, para contarnos por qué esta obra es sin precedentes para el Ecuador. Gracias, Tomás. Bueno, en realidad esta obra es una obra emblemática, es una obra de las más importantes que financia el Banco Mundial en América Latina. El Metro de Quito tiene que verse como una columna vertebral para la reestructuración y mejora del sistema de transporte público del país, bueno, de la ciudad. En este sentido, en una ciudad donde el transporte en vehículos, o las 2/3 partes del transporte en vehículos se hace en transporte público, en realidad el Metro de Quito viene a mejorar esto, porque entonces lo que va a hacer es darle muchísimo más accesibilidad a las personas a lugares de trabajo, a centros de estudio y demás. Pensamos que este Metro de Quito va a ser clave también para el desarrollo social y económico de la población. Es un proyecto que es cofinanciado por 3 diferentes bancos multilaterales de desarrollo y en ese sentido creo que es un ejemplo claro de la efectiva coordinación de estas entidades a la hora de
cofinanciar y implementar el proyecto. El proyecto ha sido pensado para todos, es un proyecto que toma en cuenta también la protección y la igualdad de género, también tiene acceso a personas con discapacidad y creemos que en este sentido entonces viene a mejorar muchísimo la calidad de vida de los quiteños. Aumenta también productividad porque entonces las personas que pasaban muchísimo tiempo tratando de trasladarse desde sus hogares hasta sus centros de estudio, a sus lugares de trabajo, pues ahora van a tener muchísimo más tiempo para poder pasar un poco más con sus familias. Entonces para el banco es sumamente importante, creemos que va a ser un proyecto que va a beneficiar a mucha parte de la población, sobre todo a los quiteños, y estamos muy orgullosos de poder contribuir en ese sentido, en tener un sistema de transporte muchísimo más eficiente que venga a ayudarlos. Sin duda creemos que va a cambiar la dinámica de la ciudad, nos va a volver una ciudad mucho más moderna y más eficiente también. Tenemos que mostrarles cómo funciona esta obra, queremos meternos en las entrañas de esta obra, así que les voy a invitar que me acompañen a la Plaza de San Francisco, donde está quizás la estación más emblemática por estar en el centro, en el corazón de la ciudad. Así que por favor acompáñenme a San Francisco para conocer el metro de Quito. Bueno, y ahora estamos debajo de la Plaza de San Francisco, una de las más emblemáticas de la ciudad, y estamos en la estación que lleva su nombre junto a Jorge Yáñez. Él es gerente de la empresa metropolitana Metro de Quito. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos y explícanos, por favor, por qué esta obra es tan importante para la ciudad. Gracias, Tomás. Sí, efectivamente esta obra es un ícono en la ciudad, va a transformar la forma como nos movemos en la ciudad de Quito. Vamos a tener la oportunidad de desplazarnos en 34 minutos entre Labrador y Quitumbe, los dos extremos de la línea, y esto va a abrir una cantidad de oportunidades para los usuarios desde el punto de vista de ahorrar tiempo, de mejorar la productividad de la ciudad, y estamos pues muy contentos con el desempeño de la obra. Pasamos por muchos sitios importantes de la ciudad con la idea de captar esa demanda que esperamos tener. Por ejemplo, la Universidad Central, que tiene una cantidad importantísima de estudiantes de la ciudad, y así otros sitios que vamos a poder satisfacer la demanda de transporte. Excelente. Jorge, cuéntanos un poco más de detalles. Por ejemplo, ¿cómo se diseñó el metro? Sí, bueno, la ruta del metro y la ubicación de las estaciones obedece a un trabajo muy intenso inicial de encuestas de movilidad y de todo el tema de identificar el movimiento de los usuarios en la ciudad. Se diseñó la línea para captar la demanda y sobre todo ubicar las estaciones en sitios estratégicos de tal manera que no interfiramos con el normal desempeño de la ciudad. Todas las estaciones están en vías públicas, en plazas, de tal manera que fuera lo menos notorio el tema de la construcción. El túnel no tiene mayor incidencia en la superficie, de tal manera que ese es el criterio. Y sobre todo ubicar estas estaciones y las bocas de salida en puntos donde pueda satisfacer al usuario sobre todo. Esta línea de metro tiene pues unas características especiales desde el punto de vista de ser amigable con el ambiente, es completamente eléctrica, tiene características especiales de universalidad, de beneficio para personas con discapacidad, de tal manera que estamos abarcando un gran espectro de las personas que viven en esta ciudad. Muy bien, Jorge. ¿Tú cuál consideras que es el secreto del éxito de la construcción del Metro de Quito? Bueno, hay varios factores, entre los que está pues la modalidad contractual, los grupos de trabajo, la gente que ha estado aquí desde el inicio, el profesionalismo con el que se ha actuado, y desde el punto de vista de financiamiento ha sido muy importante el apoyo de los organismos multilaterales, no solo en la parte financiera, sino también en la parte del apoyo técnico con el que hemos contado desde el principio de la obra, para en conjunto
punto llevar adelante con éxito el trabajo que está saliendo en cronograma y en presupuesto, de tal manera que ese apoyo ha sido fundamental para seguir adelante con la obra y culminarla, esperamos que con todo el éxito que requerimos. Ojalá todos esperamos lo mismo. Jorge, te agradecemos muchísimo por acompañarnos y por explicarnos estas cosas, y queremos conocer un poco más del Metro de Quito y a la gente que trabaja acá, que también tienen muchas historias, así que acompáñennos. Y bueno, estamos ahora con Mauro Toapanta, él es quiteño y es trabajador del Metro de Quito. Ha estado muchos años trabajando acá y te quiero preguntar, Mauro, ¿cómo te sientes tú de ser parte de una de las obras más emblemáticas e importantes de la ciudad? ¿Cómo fue? Bueno, orgulloso como ecuatoriano de pertenecer a este proyecto, el más grande del Ecuador, el primer metro, y después de regresar de unos cuantos años de haber pasado en el exterior, encontrarme con el mejor regalo de pertenecer a esto que será el orgullo de todos los ecuatorianos, el primer metro de Ecuador. Qué increíble, tú estuviste fuera de Quito, fuera del Ecuador muchos años y llegaste a trabajar en esta obra. ¿Cómo te sientes, digamos, cómo te retribuyó esta obra a ti? ¿Cómo te sientes al respecto? Bastante contento, la verdad que pertenecer al grupo humano, de todos los compañeros que compartimos aquí al día a día, porque son muchas horas que trabajamos, y sentirme es orgulloso porque claro, esto es un cambio que ha dado radicalmente en la vida de todos quienes vivimos aquí, de las personas que vienen de fuera, para que podamos nosotros de alguna manera mostrar también nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestras cosas, y de verdad que no pudo ser el mejor más regalo que pude tener después de volver de tantos años que estuve fuera de Quito. Me imagino que algún día te vas a subir con tus hijos y les vas a decir, yo construí esto, ¿no? Hombre, claro. Ahora voy por los túneles caminando de a poco y tal, pero me viene a la mente un momento dado que digo, cuando pasen el tren mis niños dirán, aquí trabajó papá, pues ese será el mejor regalo que pueda tener yo. Qué bien, Mauro. Muchísimas gracias. Los quiteños te agradecemos por el trabajo que le has dedicado acá. Y hay muchísimo más que conocer del metro, pero el tiempo es justito, entonces nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos, gracias por conocer esta obra de Ecuador, y nos despedimos, les saludamos y vamos con Washington, con nuestro equipo en Washington. Que estén muy bien. Gracias. Y de esta obra emblemática de infraestructura en el Ecuador nos vamos hacia el sur, a la Argentina, donde se construye la obra de agua y saneamiento de infraestructura más grande en nuestra región. La limpieza, la descontaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Veamos. Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión especial sobre el desarrollo de nuestra región, el Econotón 2019. Estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, justo en la desembocadura del río Matanza-Riachuelo. Este es uno de los ríos más famosos de nuestro país, pero no siempre por los mejores motivos. Ha sido considerado una de las cuencas más contaminadas del mundo. Nos acompaña Catalina Ramírez, especialista del Banco Mundial en agua y saneamiento, y quien lidera el proyecto que busca ponerle fin a esta historia de contaminación. Muchísimas gracias por acompañarnos, Catalina. Gracias por invitarme. Solo 10 minutos de aquí, en las afueras de la ciudad, hay personas que no tienen acceso a servicios regulares de agua potable y saneamiento. ¿Es este un problema de otras ciudades de América Latina? Bueno, en la América Latina tenemos concentraciones urbanas muy grandes. Buenos Aires es una de ellas. Y tener zonas donde no hay servicio de saneamiento hace que miles de personas no tengan el acceso a ese servicio. Esto se convierte no solamente en un problema para las familias que no tienen el servicio, sino que genera un impacto ambiental muy importante en toda la cuenca. Perfecto. ¿Existe también un problema en lo que respecta a la contaminación de los ríos? Bueno, estamos aquí con el Matanza-Riachuelo a nuestras espaldas, que es un ícono en cuanto a la contaminación urbana de las cuencas. 200 años de historia de actividades productivas en la cuenca sin tener en cuenta los impactos ambientales que han generado, bueno, están afectando hoy la calidad de vida de millones de personas. Este no es un problema exclusivo de la cuenca Matanza-Riachuelo, tenemos otras cuencas en la región donde, digamos, con altas tasas de urbanización y con un desarrollo económico intenso que generan este tipo de problemática. Para entender mejor estos 200 años, esta historia de contaminación, vamos a ver el siguiente clip. En 1536 se establecen los primeros europeos alrededor del riachuelo. A comienzos del siglo XIX aparecen los primeros indicios de contaminación, como consecuencia de la instalación de saladeros.
A lo largo del siglo XX crece la concentración de industrias en la cuenca, entre ellas alimenticias, curtiembres, frigoríficos, galvanoplastías y petroquímicas, cuyos desagües se vuelcan al río sin tratamiento. A su vez, la población de la cuenca alcanza los 5 millones de personas. Desde 1810 en adelante, sucesivos gobiernos ensayan estrategias de limpieza y saneamiento que fracasan o son incumplidas. La cuenca del Matanza-Riachuelo se transforma así en una de las más contaminadas del mundo. Hace 10 años, Argentina decidió ponerle punto final a esta historia de contaminación y junto al Banco Mundial viene trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en el área metropolitana. Catalina, ¿por qué el Banco Mundial decide involucrarse en este proyecto? Bueno, el banco cree que este proyecto es necesario para promover el desarrollo sostenible de la cuenca y para disminuir la pobreza. El proyecto realmente nace con el pedido de los vecinos que va escalando hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, quien ordena actuar. Se genera entonces un esquema institucional complejo que pasa por diferentes niveles de gobierno, incluye ONGs y pasa hasta por las prestadoras de servicio de saneamiento de la cuenca. El saneamiento de la cuenca es una tarea multidisciplinaria de muy compleja coordinación y muy complejas acciones técnicas. El rol del banco entonces es no solamente proveer el financiamiento, sino acompañar esta coordinación y acompañar estos procesos que son de muy largo plazo. Este proyecto es uno de los proyectos, es el proyecto más grande que tiene el Banco Mundial en la región. Eso. Muchísimas gracias, Catalina, por acompañarnos. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre las principales obras que ya se están llevando adelante para poner punto final a esta historia de contaminación. El Banco Mundial está apoyando este proceso a través del Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo, el préstamo de inversión más grande en América Latina, con un monto de $718 millones. El proyecto tiene como objetivos mejorar los servicios de saneamiento cloacal en la cuenca, reducir la contaminación de origen industrial, mejorar la planificación en el uso del suelo y fortalecer institucionalmente a la ACUMAR. La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos es uno de los socios fundamentales en la recuperación de la cuenca. AISA complementa al PISA con la construcción del sistema Riachuelo, la obra integral más grande desde el inicio del sistema de cloacas en el área metropolitana de Buenos Aires. Esta obra involucra una inversión de $1.200 millones, parte de los cuales son financiados por el Banco Mundial. Las obras del sistema Riachuelo incluyen un colector subterráneo en la margen izquierda del río que transportará efluentes provenientes de la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense. A su vez, la obra incluye 14 kilómetros de túneles complementarios que se conectarán al colector principal, interceptando los caudales en tiempo seco que circulan por pluviales y arroyos que hoy vuelcan directamente al riachuelo. Una planta de pretratamiento de efluentes en Dock Sud. Un emisario subfluvial de 12 kilómetros que transportará los efluentes hacia el Río de la Plata. El último tramo de este emisario, de 1,5 kilómetros, permitirá una adecuada disposición final a través de difusores. Además, se posibilitará la expansión de futuras conexiones cloacales para más de 1,5 millones de habitantes del sur del conurbano bonaerense. Estas obras ya son una realidad. Estamos junto con Marcela Álvarez, quien es la directora del sistema Riachuelo por parte de la empresa Agua y Saneamientos Argentina. Ella está a cargo de la supervisión de la obra de saneamiento más grande de América Latina en los últimos 70 años. Marcela, en este momento, ¿dónde estamos? Estamos solo en una parte de nuestras obras del sistema Riachuelo, dentro de nuestro túnel emisario. Y aquí, en este sitio, en un lugar muy particular, porque a partir de aquí estamos 40 metros totalmente debajo del lecho del Río de la Plata. Llevamos construidos ya 10 kilómetros de los 12 totales que constituyen este futuro emisario. Además de este túnel, ¿cuál ha sido el avance de las obras? Bueno, lo que estamos construyendo es un sistema completo, por eso estamos gestionando al mismo tiempo los 3 grandes contratos que constituyen este sistema. Estamos avanzando con la obra del colector margen izquierdo, la obra de transporte e intercepción de efluentes cloacales, la planta de pretratamiento que se desarrolla en este predio en superficie y finalmente nuestro túnel emisario. ¿Y cuál va a ser el impacto concreto en la vida de los vecinos?
Bueno, los objetivos del sistema Riachuelo son ampliamente superadores. Vamos no solamente a mejorar condiciones de calidad ambiental de la cuenca con un beneficio directo a más de 4.300.000 habitantes, sino que a su vez, reforzando nuestra red troncal de transporte y de tratamiento de efluentes cloacales, mejoramos nuestra capacidad y obviamente nuestra calidad de prestación del servicio. Este proyecto no solamente cuenta con grandes obras de infraestructura como estas, sino también con otras iniciativas. Vamos a ver un nuevo clip para ver de qué se trata. La ACUMAR presenta en 2010 el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. El PISA es un plan de largo alcance que busca mejorar la calidad ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Como parte del PISA, se apoyan procesos de reconversión industrial para industrias de la cuenca. Se pone en marcha una estrategia de gestión de residuos que incluye la limpieza de basura del espejo de agua y la remoción de buques hundidos para mejorar la circulación y oxigenación del cauce. Se libera gran parte del camino de la ribera del riachuelo y se lo pavimenta, creando un acceso de doble circulación, con nuevos espacios públicos, parques y forestación de toda la margen. Se construyen viviendas para familias que habitan en zonas de riesgo ambiental prioritario de la cuenca. Estas acciones generan los primeros resultados. Según un monitoreo de fauna que realiza la ACUMAR, se ven cambios positivos en la biodiversidad de la cuenca alta, media y baja. El río es más que la calidad de sus aguas. El río es parte del entorno urbano y de su gente. Por eso, la estrategia de ACUMAR a mediano plazo incluye una planificación urbanística integral. A tal fin se están estudiando otros casos de éxito en el mundo, como los de Hamburgo y Londres. Estos ejemplos ayudarán a pensar un futuro que ponga en valor el patrimonio histórico, social y cultural de toda la cuenca. Así, el Banco Mundial está acompañando el enorme desafío que significa cambiar una historia de 200 años transformando este emblemático lugar de Buenos Aires. Para terminar esta recorrida, estamos junto con Dorina Bonetti, quien es la directora ejecutiva de ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Queremos saber cuáles han sido los pasos que han llevado a cabo para la limpieza de los márgenes del río. Bien, a lo largo de los años, desde ACUMAR se trabajó como uno de los principales desafíos en liberar las márgenes del río. ¿Por qué liberarlas? Porque se había construido tanto viviendas como industrias sobre las márgenes y entonces hacía falta relocalizar tanto las viviendas como las industrias y empezar a construir un camino que fuera transitable en principio, pero además de ser transitable, un camino que fuera vivible. Este es el camino de Sirga, que hoy está prácticamente completamente construido. Le llamamos camino de Sirga porque es el camino que va al costado de las márgenes. Y ahora desde ACUMAR estamos además trabajando en proyectos que signifiquen una puesta en valor aún superior de ese camino de Sirga con equipamiento urbano de forma tal que las familias y los vecinos se acerquen para apropiarse positivamente del río, para que el río sea un lugar de disfrute y un lugar recreativo. Eso es lo que venimos haciendo en el camino de Sirga, que ya está muy avanzado, solamente nos falta un 13% por liberar, que son algunas familias que todavía falta relocalizar, y a la vez estamos revitalizando la ribera. Mencionabas los vecinos. ¿Cuál ha sido su rol para resolver este desafío? Bueno, hay vecinos que desde el inicio han sido muy participativos. No olvidemos que esta causa es una causa que nos lleva a involucrarnos porque son los vecinos los más perjudicados por el problema de contaminación que tiene el río y entonces los vecinos desde el inicio se involucraron positivamente con la búsqueda de soluciones a las problemáticas del río. Esos vecinos se han agrupado en asociaciones civiles sin fines de lucro y lo que hacen es ayudarnos a trabajar en la concientización de las problemáticas ambientales y cómo abordarlas. Perfecto. Estos han sido solo algunos de los avances de la obra de saneamiento más importante de América Latina. Volvemos con nuestros colegas en Washington para más de esta transmisión del Econotón 2019.
Muchas gracias a nuestros colegas argentinos por este reportaje. Y cuando hablamos de obras de infraestructura, ya sea esta obra como en Matanza, Riachuelo, obra de saneamiento, o carreteras, o puentes, o túneles, tenemos que hablar también de resiliencia, de hacer construcciones que resistan los fenómenos naturales, a los desastres, por ejemplo, el fenómeno del Niño, que conocemos en la costa norte de América del Sur, o también los huracanes que han afectado mucho en la región del Caribe, a muchas islas en el año 2017. Jamaica es un ejemplo de cómo hacer construcciones resilientes, pero también de tener la fortaleza fiscal para enfrentar los desastres. Veamos. Resilience. It's about getting back on your feet much quicker than you would normally do if you did not have those structures in place. Good morning from Kingston, Jamaica. My name is Galina Sutirova. I'm the country manager for Jamaica for the World Bank. And as you have seen in the video, resilience is the word in the Caribbean. And when we talk resilience, it's fiscal, financial, economic, climate resilience. And Jamaica has been a front runner on all this, in all these areas. So I'm very, very happy to be here this morning with the Minister of Finance and the Public Service, Dr. Nigel Clark. So thank you for coming. Thank you for having me, Galina. This is a wonderful idea, the Econathon, and I'm just happy to be able to participate. Thank you for having me. Thanks very much. So Jamaica has done an impressive turnaround. You know, only a few years ago, Jamaica was one of the most indebted countries in the world. What happened? You know, what were the key drivers for Jamaica now to have cut its public debt at the equivalent of half of its GDP? Well, Galina, first by way of background, due to a banking sector crisis in the 1990s and the failure of large state-owned enterprises, Jamaica racked up a high level of national debt. We would have entered the financial crisis, the global financial crisis, with debt at about 125% of GDP, with interest. And it shot up. Yeah, and with interest accounting for 50% of tax revenues. The global financial crisis compounded what was already an unsustainable and impossible situation. Jamaica sought the assistance of the IMF in 2010 and engaged in a debt exchange, and despite legislative reforms such as the foundation of our fiscal rules and the divestment of loss-making state-owned enterprises, that agreement ended prematurely. Right. By Not easy.
It's not easy. Not easy at all. By 2013, Jamaica's debt was at 145% of GDP, one of the highest in the world. Our external position was unviable. Our fiscal trajectory was unsustainable. Jamaica had run out of options. In the context of a lot of on cynicism, shall we say, and lack of confidence in Jamaica's commitment to reform and in Jamaica's ability to reform itself, Jamaica brokered an arrangement with the IMF, a $932 million extended fund facility in May of 2013, and that was followed in 2016 by a $1.6 billion precautionary standby arrangement with the IMF. Over the last 6 years, between the EFF and the standby facility, Jamaica has reduced its debt from 145% of GDP to 95% of GDP in March of 2019. This is, as you say, unprecedented. This was done without debt relief, without debt write-off, without bilateral debt support from friends. Firstly, the credit for this turnaround, Galina, belongs wholly and squarely with the Jamaican people. Absolutely. The Jamaican people owned the problem, and the Jamaican people owned the reforms that were required to solve this problem. So the first sort of factor of success is ownership. Ownership of the problem and ownership of the reforms required. Absolutely. The second factor of success, which was absolutely crucial, is that Jamaica had a pre-existing foundation of social partnership. So the mechanisms to promote multi-stakeholder dialogue existed before we got into this situation. So in addition to ownership of problem and solution, having a social sort of partnership that promotes dialogue was important. And the third, building on those two, has been an unprecedented level of stakeholder engagement and stakeholder participation in the reforms. Stakeholders demanded fidelity to the reforms in exchange for the sacrifices that were required. And we had participation from the unions, from the media, from the business community, private sector, the banking community, from and various other civil society groups, academia, and otherwise. So when you put those together, ownership of the problem and the solution, pre-existing social partnership, and unprecedented level of stakeholder involvement, not leaving the problem to the politicians alone, that provided the foundation of the turnaround. Now, in terms of policy, the turnaround would have taken place in the context of continued high primary surpluses over the last 6 years, 7.5% to 7% to 6.5%, and deep structural reforms, tax, monetary, fiscal reforms, public sector reform, and other structural reforms within the context of pursuing a very high primary surplus. Thank you very much. I think that these are very, very good lessons for everybody for all the countries that can find themselves in similar situations, or even in less dramatic situations. The social support, the broad participation and ownership of the problem is actually key, and it was proven here. And the results are here. The results are here not only in fiscal consolidation, the results are here also in growth. Correct. And the good, positive trend is likely to continue, provided policy reforms continue. So what would it take, to continue? So just on that, Jamaica's had 17 consecutive quarters of economic growth, which represents the longest stretch of quarterly economic growth since we started measuring growth quarterly in 1996. We also have the lowest unemployment rate in our history. We are in the period of the lowest levels of inflation on a multi-year basis in our history. There's no Jamaican, all Jamaicans want this period of economic opportunity to last long into the future. And therefore, there is a momentum to ensure that these gains are preserved.
In terms of preserving the gains, we're going to need to continue on the path of fiscal credibility and fiscal responsibility, abiding by our own domestic legislation or our own fiscal rules, which mandate a debt to GDP of no more than 60% by 2025-26. We're going to need to continue to build and strengthen domestic institutions, modernize our central bank. There's legislation in Parliament now to strengthen the central bank, to capitalize it, to make it independent. To introduce greater levels of transparency and accountability, and to clarify its mandate to be focused on the pursuit of low, stable, and predictable inflation. We are also going to have to continue to pursue the various reforms that we are embarked upon, reforms to the public sector, reforms, microeconomic reforms to improve the productivity of capital and the productivity of labor, to continue to lower the cost of doing business in Jamaica. We'll have to, and also continue to strengthen the social safety net to ensure that the gains are shared among all Jamaicans. And yet Jamaica is very vulnerable to climate change. And a big storm can take back, Jamaica years, in macro stability and the growth. So what is Jamaica doing? What is the government doing, to protect? Yeah, so I would say the fifth that we have to do to preserve this period is to manage the risks that we are subject to. And one of those risks is the risk of natural disaster. And natural disaster is a problem because it can destabilize budgetary revenues. It can destabilize an otherwise sound fiscal trajectory. We want to make sure that in the event of a natural disaster, we have access to non-budgetary funds that can be used to deal with emergency expenditure. And we're pursuing, in a very strategic way, a multi-layered approach, the bottom layer being what we allocate on an annual basis, the second layer being fiscal savings that are in a natural disaster contingency fund, and we made a historic allocation in March of this year, $2 billion Jamaican dollars, for the first time, set aside to be used only in the event of natural disaster, and we intend to build on that over time. We completed a contingent credit claim instrument, with the Inter-American Development Bank, $285 million that allows us to draw down in the event of natural disaster, within days of a natural disaster event. And we have the Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, and we are building on top of that, with the help of the World Bank, a risk transfer product such as a catastrophe bond. Thank you very much. I mean, the conversation can continue because it's really fascinating, and what other countries can learn from Jamaica is absolutely valuable, but we have to cut. So thank you so much. Thank you very much. Thank you for having me, Galina. Thanks. Good to talk to you. Thank you. Take care. Goodbye from Jamaica. Y de una preocupación relativamente reciente en nuestra región, como es la construcción de la resiliencia frente a los desastres naturales, nos vamos a un reclamo histórico en América Latina: la igualdad de género, la participación de más mujeres en la fuerza laboral y empresarial. Conoceremos desde Quintana Roo, en México, la historia de un grupo de mujeres de la etnia maya que se ha organizado para conseguir ingresos propios, pero también para proteger al medio ambiente. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos hasta Washington, D.C. Me encuentro aquí en el ejido de Petcacap, en el estado de Quintana Roo. Esto queda al sureste de México, y me encuentro aquí con un grupo de mujeres emprendedoras. Ellas son mujeres indígenas mayas que habitan en esta zona del país. Y hablando de mujeres, me gustaría darles un dato importante. Hay estudios que han revelado que las mujeres son las que dedican la mayor parte de sus ingresos a temas de salud, educación y alimentación en la familia. Y por eso estamos hoy aquí en esta comunidad, porque el tema de la igualdad de género pues es un camino en el que todavía queda mucho por andar, y proyectos como los que trabaja aquí el Banco Mundial junto con Rainforest Alliance pues precisamente hacen eso, buscar reducir esas brechas. Pero vamos con ustedes a que nos cuenten aquí de qué trata esto. Cuéntenos, ustedes lideran aquí esta carpintería, estamos en un taller de carpintería. ¿Cómo era para usted antes? ¿Qué hacía antes y qué hace ahora? Pues antes era ama de casa. Bueno, éramos amas de casa. Ahorita somos unas carpinteras artesanas y estamos muy contentas por eso. Oiga, ¿cómo
fue para la comunidad pasar de la casa a la carpintería? Pues fue una experiencia muy bonita. Ahí ya estamos aprendiendo muchas cosas que nos están enseñando. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a platicar con algunas de ellas. ¿Usted cómo se llama? Buenas tardes. Reina Aguilar Varela. Reina, ¿cómo fue el tema de aprender a usar la herramienta? Que cada vez que yo veo que pasan los dedos ahí por las navajas, qué nervios. Pues con un poquito de miedo, pero con precaución y enseñándole a los hombres que nos criticaron que sí podemos. Ah, las criticaron. ¿Qué les decían? Que no podíamos, que nos íbamos a cortar los dedos, pero sí podemos. Con mucho cuidado, pero sí podemos. ¿Y cómo se siente usted de ver que sí se puede? Bien, feliz de haber aprendido algo nuevo. Y bueno, algo también que comentarles es que parte importante de este proyecto es el tema en el apoyo de marketing y diseño. Es decir, se les apoyó para crear un logo, para también ayudarles a crear los diseños. Y a ver, cuéntenos un poquito de eso. ¿A qué se dedica usted aquí? A lijar la madera que ellas cortan. O sea, ahí termina de dar el acabado del diseño. Sí, todas las maderas lo lijamos y le ponemos el acabado. Ah, muy bien. ¿Y cómo se siente? Pues muy contenta ese trabajo que hacemos. Muy bien. Sí. ¿Cómo se llama usted? Julia Pot, doña Julia. Muchas gracias, señora Julia. Y bueno, vamos a continuar por aquí. Una parte también de este proyecto, que además es una parte principal, es el tema del cuidado del medio ambiente y al aprovechamiento máximo de la madera. Si nos pudiera usted comentar cómo ha sido este tema del cuidar el medio ambiente y a sacarle el mayor provecho a la madera. Pues de antes, pues estos pedazos de madera, sí, pues lo usábamos para cocinar, para lo de la cocina. Pero pues ahora ya no, ahorita lo estamos aprovechando para hacer artesanías, muebles y ya pues no lo botamos como de antes, pero ahora pues ya sabemos qué hacer con los pedazos de madera. Ah, muy bien, pues ahorita que nos cuenta esto, hay que ver el tema de sus muebles y las cucharas. Vamos a pasar a la tienda que tienen aquí al lado, si usted nos puede guiar por allá, la seguimos. Le voy a pedir a la cámara que también nos siga para ver aquí las cosas que hacen de cucharas, muebles. Y bueno, vamos a pasar por aquí. ¿Cómo está? Buena tarde. Gracias por recibirnos ahora aquí en la tienda. ¿Cómo se llama usted? Argelia Díaz Cauich. Señora Argelia, buena tarde. Cuéntenos, muéstrenos un poquito qué es lo que hacen. Ahorita estamos sacando unas tablitas, unas palitas para con todo el residuo de madera que antes se usaba para cocina o se desperdiciaba, lo estamos rescatando para hacer unas palitas. Oiga, ¿y por qué antes no lo aprovechaban? ¿Qué pasaba ahí? Pues porque no sabíamos de eso hasta que nos dieron un proyecto y ahorita pues lo estamos rescatando. Muy bien. Oiga, para las mujeres que piensan que no se puede, ¿qué les diría usted? Pues que sí se puede, cuando uno tiene ganas de hacer las cosas, sí se puede hacer, solo con mucho cuidado y saber coordinarse. ¿Qué se siente de pronto de ver estos pedazos de madera que a lo mejor iban para la leña o inclusive para la basura, ahora verlos convertidos en artesanías que ustedes mismas están haciendo? Pues se siente muy bien porque pues ya no desperdiciamos mucha madera, ya sabemos para qué sirve. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Cómo se dice gracias en maya? Yosbotik. Pues Yosbotik por recibirnos aquí. Y bueno, nos toca volver al estudio en Washington, D.C. Vamos a enlazar con Katarina Sigman, especialista ambiental del Banco Mundial. Cata, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, Jessica. Oye, quería preguntarte, qué mejor que tú nos platiques de qué trata este proyecto, en qué consiste y por qué es importante para el banco y para la región. Gracias, Jessica. Creo que lo más importante es que hay una alta coincidencia entre bosques y pobreza. Es decir, en México, en donde más del 45% del territorio está cubierto de bosque, un gran número de los pobres se encuentran en una situación de dependencia directa de los bosques. Se estima que son alrededor de 12 millones. Y estos mismos bosques pueden ser una fuente muy importante de ingresos y de empleos, a su vez que tienen beneficios muy importantes para los esfuerzos globales de cambio climático. Y bajo esta visión y bajo el programa piloto a nivel global se creó este proyecto en México que tiene 3 objetivos. Busca crear el emprendimiento forestal a través de actividades productivas, busca ayudar al acceso financiero de la población rural e indígena y sobre todo quiere cerrar la brecha de género en bosques.
Cata, ahora que comentas el tema de género, me gustaría si tú nos pudieras comentar cómo es que este proyecto colabora precisamente a reducir las brechas de género entre hombres y mujeres. Claro que sí, Jessica. Mira, muchas de las brechas entre hombres y mujeres en bosques realmente no tienen nada que ver con el bosque, ¿no? Se vinculan a desventajas de educación de las mujeres o el simple hecho que participan de una manera muy distinta en los procesos de toma de decisión dentro de sus comunidades. Pero otras brechas sí son como la capacidad de llevar a cabo actividades con más alta remuneración o el simple hecho de poder enterarse de alguna oportunidad de empleo o ingreso. Y este proyecto realmente ha podido tomar todo este conocimiento sobre las brechas junto con el Comité de Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales del proyecto, el Comité Directivo Nacional y Rainforest Alliance, y ha diseñado mecanismos para hacer frente a estas brechas, como son comunicación muy amplia para que realmente todos se enteran o una modalidad específica en que a las mujeres les ayudamos a hacer sus propuestas de proyecto. Bien. Junto con ellos. Gracias, Cata. Ahora que mencionas esto, entiendo que una parte de este proyecto es el tema de que tengan acceso financiero directo a estas comunidades. Para quienes nos están viendo, ¿nos podrías comentar qué significa esto y por qué es importante? Con mucho gusto, Jessica. Mira, se trata realmente de crear un nuevo mecanismo financiero para actividades que hoy día no se financian por otros programas. También se trata de dar justo este financiamiento adicional que a veces puede faltar para hacer el cambio a tu actividad o hacerlo más sustentable, pero más importante es crear un mecanismo de acceso financiero para aquellos que hoy día no tienen acceso a financiamiento. Estos son en la mayoría jóvenes, mujeres o otros grupos sin tenencia de la tierra. Y para ello el proyecto realmente ha creado un mecanismo en el cual todos pueden aplicar y hay asistencia específica para que realmente puedan participar. Bien. Una pregunta, ¿cómo es que en este proyecto abordan el tema de la sostenibilidad, ¿no? Que es algo pues muy importante en todos los proyectos? La sustentabilidad para el proyecto es clave y la idea atrás, se basa en las actividades mismas que claramente fueron elegidos con criterios ambientales y de cambio climático. De ahí nace realmente la iniciativa, pero también no son cualquier actividad, son aquellas actividades realmente con enfoque de empresarialidad forestal, es decir, se enfocan en encontrar nuevos mercados, diversificar mercados y realmente que son actividades que puedan perdurar más allá del proyecto. Pero un elemento muy importante en ello de la sustentabilidad realmente son los planes de manejo ambiental y social que fueron elaborados juntos con las mismas comunidades y que ellos mismos han podido evaluar los impactos y riesgos de sus actividades y ellos mismos han podido identificar las medidas de mitigación. Y todo ello se mira a través de un sistema de monitoreo comunitario que las mismas comunidades miden el progreso de sus actividades y también la implementación de sus planes ambientales y con ello logramos que se apropian no solo de la actividad sino del seguimiento a ello y pueden incluir también la medición contra sus aspiraciones y expectativas. Qué interesante. Ahora que mencionas esto me pone a pensar como que es un proyecto que podría tener replicabilidad no solo aquí en México, sino en otros países de la región, de Latinoamérica. ¿Es así? De hecho, nosotros sí creemos que pudiera ser muy relevante a nivel global, ya que hay varios elementos que esperamos poder replicar. Es uno, el enfoque social y la atención a población muy vulnerable y sin tenencia de la tierra, pero es también estos mecanismos financieros de actividades sustentables para las cuales nosotros queremos elaborar estos criterios y que ojalá los podemos llevar a otros países luego. Y por último, el monitoreo comunitario para un empoderamiento total de las comunidades y todo ello tiene un alto potencial de replicación.
Muy bien, pues con esto finalizamos. Muchas gracias, Catarina Sigman, especialista ambiental del Banco Mundial, por esta entrevista. Y muchas gracias aquí a las mujeres de PETCACAF por recibirnos. Tenemos que volver a Washington, D.C., enlazarnos para allá. Mi nombre es Jessica Belmont, soy periodista del Banco Mundial. Hasta luego. Gracias a Jessica y a las señoras de PETCACAF, de la etnia maya, que con este emprendimiento están enfrentando distintos desafíos para el desarrollo de nuestro planeta, de nuestra región, como son, por ejemplo, el cambio climático, la preocupación por el cambio climático, también el desarrollo sostenible y, por supuesto, la participación de las mujeres en el mercado laboral y en el mercado también de las empresarias, participar como empresarias con un emprendimiento como es el que acabamos de ver en PETCACAF. Ahora, desde Quintana Roo, México, vamos a regresar a América del Sur, esta vez al Brasil. Y es que hay una preocupación subyacente a todos los temas que estamos tratando en este economatón, que es la alimentación en el futuro. ¿Cómo hacer para que los más de 9.000 millones de habitantes que va a tener el planeta en el año 2050, esto según Naciones Unidas, tengamos cómo alimentarnos? Hay un proyecto que lo que está haciendo es aumentando la productividad y a la vez está promoviendo el uso sostenible de la tierra. ¿Cómo conseguir una agricultura sostenible y que reduzca esta agricultura los efectos del cambio climático? ¿Es posible? En el Brasil lo están haciendo. Esto en 8 estados del Brasil. Se llama el proyecto ABC Cerrado y nos proporciona buenas respuestas a estas inquietudes. Veamos. Olá a todos, meu nome é Mariana Cerati, sou produtora online do Banco Mundial para o Brasil e eu estou aqui hoje na Fazenda Trombas, que fica em Cabeceira Grande, estado de Minas Gerais, a mais ou menos uns 110 quilômetros de Brasília, que é a capital do Brasil. Eu vim para cá hoje falar do projeto ABC Cerrado, que já beneficiou 17 mil produtores rurais de pequeno e médio porte em 8 estados brasileiros. Para começar, eu vou falar por que o Cerrado é tão importante. Ele é um bioma não tão conhecido fora do Brasil, não tão conhecido quanto a Amazônia, mas ele é imenso, ele é maior do que o estado americano do Alasca e ele cobre 22% do território nacional, se estendendo até algumas partes da Bolívia e do Paraguai. É um bioma com uma biodiversidade riquíssima e que ao mesmo tempo se transformou num importante celeiro agrícola nacional. O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities do mundo e boa parte dessa produção vem daqui do Cerrado. E é por isso que o ABC Cerrado é tão importante, porque ele mostra como é que podem existir a expansão na produtividade agrícola e o uso sustentável dos recursos naturais, como a água e o solo do Cerrado, entre outros. Para falar disso, eu estou hoje com a economista agrícola do Banco Mundial, Bárbara Farinelli, e com o Matheus Tavares, que é coordenador técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. Olá, gente. Olá. Bárbara, fala um pouco para nós de como o ABC Cerrado se encaixa numa política maior de combate às mudanças climáticas. Mariana, o Brasil tem hoje uma das maiores políticas de combate a mudanças climáticas para a agricultura, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, o Plano ABC. Então, o projeto ABC Cerrado ele foi desenvolvido para apoiar a implementação dessa política, né? Ele é financiado pelo Programa de Investimento em Florestas, o FIP, juntamente com o Banco Mundial, em parceria com o Ministério da Agricultura, MAPA, Senar e a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa. Certo. Matheus, me fala um pouco de como é que vocês estão trabalhando com os produtores rurais nesse projeto. O objetivo do projeto ABC Cerrado é levar informação ao produtor rural, né? Fazer com que as tecnologias que são preconizadas no Plano ABC cheguem ao produtor rural e seja efetivamente implementada. A gente faz isso de 2 formas dentro do projeto. A primeira delas é a capacitação, a gente fornece capacitações em 4 tecnologias, que são recuperação de pastagens degradadas, sistema plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta e florestas plantadas. Então a primeira estratégia é a capacitação. A segunda estratégia é a assistência técnica. Então o produtor, né, a propriedade rural, ela tem o auxílio do técnico para ajudar na implementação dessas tecnologias da maneira mais correta. Entendi. De que forma que essas tecnologias ajudam a diminuir os impactos das mudanças climáticas? Então, essas tecnologias, né, a forma mais intensiva do produtor trabalhar a terra, auxiliam de 2 maneiras principais, né? A primeira é que na medida que a gente intensifica a atividade,
em uma mesma área, a gente reduz a pressão sobre áreas nativas, né? Então, evita, né, a expansão, a abertura de novas áreas. Então, a gente consegue produzir a mesma quantidade ou até mais, né, numa mesma área que já foi antropizada, já está sendo usada para atividade agropecuária. E a segunda maneira de mitigar a emissão, reduzir a emissão, né, para a atmosfera, é a própria tecnologia, que é muito bem pautada em cima de ações de conservação de água e solo dentro da propriedade. Isso ajuda na captura, no sequestro de carbono, né? Então, ao mesmo tempo que o produtor consegue contribuir para o meio ambiente reduzindo emissões, ele consegue também melhorar o incremento econômico, né? Os benefícios econômicos na atividade. A gente vai conversar agora com o Lourenço Sauer, que cresceu nessa propriedade, ele é veterinário, e eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre o que ele aprendeu com o projeto e quais que são as expectativas dele. Chega aqui, Lourenço. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Queria que você começasse falando um pouquinho da sua propriedade. O que você tem aqui? Nós estamos aqui numa propriedade produtora de leite, tá? Então nós temos 130 hectares de pasto e 210 hectares de lavoura. Então, esse treinamento que a gente recebeu pelo Senar, do ABC Cerrado das Tecnologias, do ABC, proporcionou, junto com a assistência que eles ofereceram, a gente conseguir ter uma integração melhor da área de lavoura com a pecuária nossa de leite e incrementar algumas produções e ganhar tempo. Essa área aqui é uma área de pastagem que originalmente era lavoura e foi transformada em pasto, junto com o sistema de integração lavoura-pecuária. Com isso a gente ganhou tempo na implementação desse pasto e ganhou economia também, que não foi desperdiçado tanto dinheiro para a formação desse pasto. Fora isso, nas áreas de lavoura, a gente consegue uma integração bacana de leguminosas, retorno de carbono para a terra e de palhada para o solo. O que você não estava fazendo antes e que você está fazendo agora, por causa do que você aprendeu? Basicamente, essa integração, lavoura-pecuária, ela existia, mas a gente conseguiu aperfeiçoar, né? Então foi refinada e a gente conseguiu na lavoura fazer essa rotação de forma mais adequada e de conseguir retornar palha para o solo, que é muito importante para a lavoura. Qual que é a tua expectativa, né? Porque nenhum desses retornos vem a curto prazo, né? Você estava me falando mais cedo. Fala do que você espera com esse conhecimento novo. Nessa área em específico, a gente espera no próximo ano, daqui 2 anos talvez melhor, conseguir melhorar o conforto animal por questão de sombra dos eucaliptos e ter um retorno mais favorável por questão do leite, né, que é muito importante para a gente essa questão de sombra, conforto para os animais. Entendi. Você fez algum investimento por conta própria com os teus recursos depois de você fazer as capacitações? Sim, foi feito investimento em questão de cercas, né, divisórias de piquetes, mudas, implantação dos eucaliptos e da própria pastagem. Eu vou chamar novamente a Bárbara Farinelli para falar dessa tendência que ocorreu ao longo do projeto. Bárbara, foi bem comum os produtores rurais investirem os próprios recursos para aplicar no campo o que eles aprenderam nas capacitações, certo? Isso mesmo, Mariana. Esse aqui foi um projeto piloto e os resultados foram surpreendentes. A cada dólar investido em capacitação e assistência técnica, estimulou os produtores a investirem cerca de $8 dos seus próprios recursos na adoção dessas tecnologias. Isso aconteceu porque eles entenderam que a adoção dessas tecnologias promove um maior ganho de produtividade, além dos benefícios ambientais. O projeto está encerrando em 2019. Quais são os próximos passos? Bom, com o sucesso do piloto, o Brasil foi contemplado com um recurso adicional de $21 milhões e nós redesenhamos o projeto ABC Cerrado, o projeto Paisagens Rurais, onde integra não só essas intervenções em capacitações na área produtiva, mas também em capacitações e assistência técnica na restauração e conservação de florestas nativas dentro da propriedade. E isso vai trazer uma integração das atividades e um efeito na paisagem de Cerrado. Esse trabalho feito no Cerrado pode ser replicado em outras partes do mundo? Certamente. Países ou regiões do mundo que têm características similares ao Cerrado podem usar essas abordagens para poder desenvolver essa agricultura de uma maneira sustentável, como por exemplo na savana africana.
Bárbara, muito obrigada. Com isso me despeço e a gente volta ao estúdio em Washington. Con este reportaje sobre el proyecto ABC cerrado desde el Brasil, cerramos nuestro recorrido por América Latina y los desafíos que tenemos en nuestra región para que esta sea una región más justa para todos. Nos despedimos de este segmento del Econotón en América Latina, pero los dejamos con un video sobre el trabajo del Banco Mundial. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a nuestros socios en la prensa y gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas tardes.